Shalom, mis amados hermanos, estoy aquí con ustedes. Quiero compartir el Salmo 32. Precisamente hoy en la reunión de aquí de la iglesia de Tambov estuvimos escuchando acerca del perdón y acerca del pecado. Cómo el pecado esclaviza a la persona, esclaviza el corazón del hombre y en sentido figurado es como un cáncer que entra, penetra ahí al corazón, penetra al alma y la hace vivir en un infierno, porque la conciencia está sucia, porque ya los huesos se empiezan a envejecer, porque ya no tienes la alegría. ¿Cómo vas a tener alegría si tienes carga de pecado? Y el Espíritu Santo, pues constantemente a través de la conciencia nos habla que está mal lo que estamos haciendo o lo que hicimos. Y esa carga de pecado pues prácticamente no te deja vivir, y estás esclavo y no puedes ver la luz. Pero el Señor Jesús vino a este mundo precisamente para aquellos que reconocen que han pecado delante de Dios y quieren ser salvos, y quieren obtener el perdón. Para eso vino Jesús, para perdonar, para darnos vida. Qué hermoso cuando de pronto, cuando éramos niños y hacíamos algo, de pronto una desobediencia hacia mamá, un ejemplo, y la conciencia te reprende, ¿verdad? Y al principio como que no quieres reconocer y te cuesta venir a tu mami para pedirle perdón. Pero en el momento que ella se acerca a ti y tú le pides perdón y ella te abraza y te dice, yo te perdono, yo te amo, viene un alivio así tan grande al alma, al corazón, y te dan deseos de vivir y de abrazar a tu mamá y de seguir viviendo y sirviendo y pues amándole, ¿verdad? Imagínense cuando nuestros corazones, entenebrecidos por el pecado, son limpios delante del Señor y el Señor nos da un nuevo corazón. ¿Acaso no te vas a sentir súper contento, súper feliz? Bueno, David, una persona que andaba delante de Dios con un corazón muy hermoso, porque dice el Señor que David tenía el corazón como el de Cristo, pero David, en su humanidad, pecó. Y el Señor permitió que el profeta Natán viniera hacia él y le hablara muy fuerte para que David reconociera la carga de su pecado. Vemos que David tuvo un arrepentimiento muy fuerte. Él reconoció su pecado delante de Dios y reconoció que si el Señor no le perdona, él no puede vivir más. Él no puede, pues, ni respirar. Así cada cristiano, cuando viene a Cristo y reconoce su pecado y el Señor le perdona, viene tanta alegría al alma. Es como nacer de nuevo, así mismo como lo dijo Jesús. Si no nacieres de nuevo, si no nacieres por el Espíritu, no podéis ser hijos de Dios, no podréis entrar al reino de los cielos. ¿Cuándo sucede ese nacimiento? En el momento cuando tú reconoces tu pecado, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio, y ya tú reconoces que no puedes más y no quieres vivir así, quieres obtener el perdón, quieres tener paz en el corazón, en tu corazón, paz con tu Dios. Y cuando el Señor en su grande misericordia te perdona, tú te sientes tan bienaventurado. Y el Salmo 32 nos habla precisamente de esto. David quería expresar la bienaventuranza de recibir el perdón de Dios. Dice así el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David comparó a la persona más feliz del mundo a la bienaventuranza. Bienaventurado aquel hombre en cuyo corazón ya no hay pecado porque Dios lo limpió. Y de pronto ya tú no sientes esa carga del pecado y el Señor mira hacia ti y no te dice pecador, sino te dice, hijo mío, ¿no te vas a sentir feliz? ¿No te vas a sentir contento? ¿No vas a hacer todo lo posible para agradar a este Dios que te perdonó? Y aún más, te dio su Espíritu Santo y te da su gracia para desde ahora vivir en esa bienaventuranza como un hombre feliz.
en, en paz contigo mismo, en paz con Dios, en paz con tu prójimo. ¿Verdad que es hermoso sentir el perdón de Dios en tu corazón, perdón de tu pecado, que ya Dios no te va a culpar más de que hiciste esto, y no te va a mirar con ira, sino te va a mirar con agrado porque viniste a Él y le pediste perdón y por fe fuiste justificado. Si hoy tú eres una persona, me estás escuchando y no has obtenido perdón de pecado y tú sientes que ese pecado está arraigado en tu corazón como un cáncer, ve a las manos de Cristo y permite que el Señor haga una operación ahí y quite tu pecado de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu, de todo tu ser. Dile, Señor, dame un nuevo corazón, permíteme experimentar lo que es el perdón de pecado. Y mira lo que dice en el Salmo, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué felicidad sentía David en el momento cuando confesó su pecado y fue perdonado. Así cada uno de nosotros, los que hemos experimentado el perdón de pecado, el perdón eterno, la salvación eterna, nos sentimos súper alegres, súper felices. Creo que ya he dicho 1000 veces esta palabra. Nos sentimos felices. Porque ya el Señor nos mira de una manera como nuestro Padre que nos ama. Ya no nos ve como enemigos, sino que nos ve como amigos. Dice, pero a veces cuesta confesar su pecado. Muchas personas, lamentablemente, son engañadas y piensan que si van a estas religiones y un tal llamado sacerdote te va a perdonar el pecado. Tú vas, le confiesas y él te dice, ve hijo en paz, tus pecados te son perdonados, pero eso te lo dice el hombre, pero tu conciencia te sigue machucando, tu corazón te sigue diciendo, no, eres pecador, porque el único que puede perdonar verdaderamente el pecado es Jesús. Es Jesús. Tenemos que arrepentirnos delante de Jesús, mirándole a Él con ojos de fe, mirando a Jesús en aquella cruz llevando cada uno de tus pecados, reconociendo, Señor, mis transgresiones están siempre delante de mí, mi pecado está siempre delante de mí, perdóname, Señor. Y les aseguro que en el momento que tú crees que el Señor te habla en tu corazón y te dice, yo te quito tu pecado y te doy un nuevo corazón, créanme, la paz de Dios inunda tu ser. La presencia del Señor te llena de tal manera que quieres vivir solamente en santidad. Quieres permanecer constantemente en ese perdón, en ese amor, en esa paz. Quieres estar en paz contigo y con Dios, como ya lo había dicho. Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo, todo justo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Vamos a leerlo otra vez. Por esto, cuando le confiesas a Dios tu pecado y el Señor en su misericordia te perdona, dice, por esto, cuando ya eres perdonado, orará a ti el justo que ya fue perdonado por Dios y será escuchado. Pero aún más, cuando los ríos, cuando vengan los problemas a tu vida, a tu casa, a tu familia, vengan los problemas, porque en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando vengan esos problemas, dice, no te inundarán, no llegarán a ti esas aguas, porque la mano de Dios estará siempre contigo, porque el perdón de Dios te estará acompañando todo el tiempo. La salvación de Dios es hermosa. Tenemos que acogernos a esa salvación, aferrarnos a ella, y amar al Señor Jesús.
atesorar la salvación. Es lo que quiere el Señor Jesús. Dijo Pedro, guardad con temor y temblor su salvación. Guardad esto hermoso que el Señor nos ha dado como el perdón de pecado, para no volver otra vez a pecar contra el Señor, porque tan grande ha sido su amor, tan grande ha sido su misericordia para con nosotros, que será muy ingrato ir nuevamente, ¿verdad? Y pecar y hacer alguna transgresión contra aquel que nos amó de tal manera. Entonces el Señor nos promete y nos dice, vienes a mí, yo te voy a perdonar y te voy a dar la capacidad de andar en santidad, de andar en paz, de andar en amor. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El que tiene el perdón de pecado, esa persona bienaventurada, es rodeada por el amor de Dios. Y el Señor lo libra de la angustia, lo libra de toda maldad que se puede acercar a nuestras vidas. El Señor libra de una manera sobrenatural a sus hijos, primeramente llenándonos de paz. Él nos llena de tal manera de su amor que uno ve esas circunstancias y le agradece a Dios, porque a través de ellas nos acercamos más a Jesús y sentimos la mano de Dios más cerca de nosotros. Dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién está hablando aquí? En este versículo es Dios quien está hablando con el hombre que ha sido perdonado. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso es que cuando Dios fije tus ojos, sus ojos en esta tierra, y de pronto te mire a ti y pueda decir como le dijo Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, que guarda su alma y su espíritu y su corazón en la verdad. El Señor promete, yo te enseñaré el camino, no te desviarás, no caerás, yo te ayudaré. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Pero dice el Señor, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Verdad que los caballos, para ser dominados por los hombres, tienen que usar, esas herramientas, no sé cómo se llaman, ¿verdad? Aquí el Señor les llama cabestro y freno. Dice, no seas como esos caballos o como esos mulos que se ponen necios y no se quieren acercar a ti. Y tienen que ponerle esas cosas, para aguantarlos fuerte. El Señor dice, ten un corazón dócil y acércate a mí. Y yo te ayudaré, y yo te levantaré. Yo en mi misericordia te perdonaré tus pecados. Solamente tienes que acercarte, confesarlos con tu boca, reconocerlo y pedirle perdón para ir y no pecar más. Qué hermoso, ¿verdad? Dice el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Es cierto, vemos en este mundo que lamentablemente las personas que están sujetas al pecado, que están esclavizadas por el diablo y andan en pecado voluntariamente porque no quieren venir a Cristo, tienen dificultades en sus vidas. Aquí dicen, tienen muchos dolores. Los cristianos, los perdonados, pueden tener dolores, pero en esos dolores ellos tienen esperanza. Ellos tienen la paz de Cristo. Eso es lo que hace la diferencia entre un justo y el injusto. El cristiano, el justo, sabe que aún esos dolores que lo van a llevar a la muerte, él lo mira con alegría porque tiene esperanza de vida eterna. Mas los que no han obtenido el perdón de Cristo no tienen esperanza. Y al morir agonizan porque algo les está diciendo que hay una eternidad y ellos no están preparados. Por eso el Señor nos quiere preparar para en un futuro estar con Él en la eternidad. Por eso hoy es día de recibir el perdón de Cristo.
Hoy es día de reconocer tu pecado, venir a los pies de Jesús, no a los pies de un hombre, menos de una mujer. Venir a los pies de Cristo y pedirle perdón para obtener salvación, para obtener vida eterna, para obtener una vida nueva. Y el Señor te guiará por este mundo, por un camino muy hermoso, por el camino que es Cristo, dándote su paz, su felicidad, la esperanza. Dice el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David termina este salmo llamando al pueblo de Dios a alabar a Dios, a alegrarse. Dice, y cantad con júbilo, con alegría, cantad los rectos de corazón. No porque esos corazones sean rectos porque humanamente podemos serlo, sino porque Dios puso su corazón en nuestro corazón. Dios puso su santidad en nuestras almas. Y eso nos hace rectos delante de Él. Mis amados hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos bienaventurados. El Señor desea que cada uno de nosotros se arrepiente de todo su pecado, venga a Cristo para salvación de las almas, de su alma. El Señor, en su grande amor, hoy entrega gratuitamente el perdón de pecado. Él quiere quitar de tu corazón ese cáncer que ha entenebrecido tu alma y te ha hecho enfermar de una manera horrible. Y más aún, el final es horrible para los que no tienen el perdón de Cristo, un infierno eterno. Y Jesús no quiere que estemos en el infierno. No fue para nosotros quien lo preparó. El Señor preparó el infierno para el diablo, que había pecado desde el principio y no tuvo. Los ángeles caídos no tienen opción de arrepentimiento para perdón de pecado, no lo tienen, mas nosotros, los hijos de los hombres, sí lo tenemos. ¿Ven el amor de Dios y la misericordia de Dios? Por eso hoy el Señor extiende su mano, extiende su perdón, y lo único que tenemos que hacer es recibir ese perdón, decir, Señor, yo creo que tú me perdonas y quiero andar en tu camino. Pon en mi corazón tu corazón, pon en mi alma y en mi espíritu tu Espíritu Santo, para que yo ande en tu camino, como el Señor dijo, y yo te enseñaré mi camino. Dile, Señor, yo quiero andar en tu camino, enséñame. Por eso, a mis amados hermanos que me están escuchando, quiero que se alegren en la salvación de Cristo, en el perdón de Cristo, que se aferren a ese perdón y que amen a Jesús. Amén. Y aquellos que no han recibido todavía el perdón de Cristo, hoy es día. Hoy las puertas están abiertas para entrar, confesar el pecado delante de Jesús, pedirle perdón, y en su gran misericordia el Señor está dispuesto a perdonarte. Por eso toma esta oportunidad, tomemos esta hermosa oportunidad que el Señor nos da hoy de respirar, de abrir nuestros ojos, de abrir nuestros corazones y nuestros entendimientos para recibir por fe a través del Espíritu Santo la bendición del perdón de pecado. Bueno, yo deseo que el Señor les bendiga grandemente y Dios mediante estaremos viéndonos en los próximos días.